Entonces, lo que hacemos al describir de esta manera el sistema nervioso central es relacionar la descripción anatómica con la embriogénesis del sistema nervioso central, para que tengan el recorrido desde lo que era, recuerdan en la clase 2 del disco de 3 capas, etcétera, cómo se va formando el tubo neural, que se cierra, que las 5 vesículas, bueno, ¿cómo va evolucionando esto? Va evolucionando hasta dar todas estas estructuras. Y ahí, y ahí su origen. Entonces, de esta manera estamos empezando a describir el sistema nervioso central. Y ahora vamos a pasar a ver desde el punto de vista un poco más histológico, o sea, más en chiquito, ¿sí? Acá lo estamos viendo más lo que es a simple vista, lo que son las estructuras a simple vista. Ahora vamos a ver qué pasa si vamos haciendo un poco más de zoom en esas estructuras. ¿Y qué vamos a ver? Lo que les comenté ya alguna vez, el conjunto de cuerpos neuronales que llamamos sustancia gris y el conjunto de axones que llamamos sustancia blanca. La sustancia gris en el sistema nervioso central, esa agrupación de sustancia gris en el sistema nervioso central se va a llamar núcleos, y en el sistema nervioso periférico se va a llamar ganglios. Ahora lo vamos a ver, ahora viene el dibujito. Y en el sistema nervioso central la sustancia blanca, o sea el conjunto de axones, se va a llamar tractos o haces, y en el sistema nervioso periférico nervios. Es decir, cuando yo estoy en sistema nervioso central y estoy hablando de sustancia gris, cuerpos neuronales, si estoy en la médula, voy a estar en las astas de la médula, en sistema nervioso central, y en periférico voy a estar en ganglios, que son estos, ¿sí? Y a nivel de cerebro, voy a estar en corteza, sustancia gris, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, lo que estamos empezando a ver. Y voy a ver también los núcleos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los núcleos de la base hace un ratito? Voy a estar con los núcleos. Y si hablo de sustancia blanca, que es conjunto de axones, en el sistema nervioso central, voy a hablar de haces. Acá, por ejemplo, podemos ver, ahora vamos a hablar de eso, el cuerpo calloso, fibras interhemisféricas. Y voy a hablar de otras estructuras de conexión que ahora vamos a ver, ¿sí? Que son sustancia blanca, son conjuntos de axones. Esto sería un corte horizontal del cerebro, donde esto es lo anterior y esto es lo posterior. Acá estaría el cerebelo, ¿sí? Sustancia gris, sustancia gris, sustancia blanca. Estas serían las 6 capas que les hablaba y que se los presento nada más para que les quede la visión y nada más. Lo que serían los distintos tipos de neuronas que componen las 6 capas de la corteza cerebral que les comentaba hace un momento. Son distintos tipos de neuronas que forman las diferentes capas histológicas de la corteza cerebral. Y cuando hablamos de sustancia blanca, hablamos de fibras interhemisféricas, ¿sí? Cuerpo calloso, que es lo que une los hemisferios cerebrales. Hablamos de fibras de asociación
y de fibras de proyección que son intrahemisféricas, están dentro de un mismo hemisferio, pero las intrahemisféricas son fibras largas y cortas que conectan distintas áreas de corteza dentro del mismo hemisferio. Podríamos ubicar acá, por ejemplo, algunas fibras interhemisféricas. Pero también tenemos fibras de proyección dentro de un mismo hemisferio que lo que van a hacer es conectar corteza con áreas subcorticales. Por ejemplo, tálamo con corteza, corona radiata, fibras de proyección, sustancia blanca, axones. Entonces, cuando hablamos de sustancia blanca, hablamos de axones. En el cerebro pueden ser fibras interhemisféricas, de asociación o de proyección. Bien, creo que hasta acá terminamos con la parte descriptiva muy macro de encéfalo, sin ver otras estructuras como cerebelo y tronco, ojo, que de alguna manera forman parte del encéfalo. Depende de los criterios de los anatomistas. Y les contaba que la corteza está dividida en dos hemisferios por una cisura interhemisférica, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, que están unidos por el cuerpo calloso, fibras interhemisféricas, sustancia blanca. Esos hemisferios, si los vemos en una vista superior, sin corte, es como que yo estoy viendo un cerebro desde arriba, le saqué la tapa del cráneo, le saqué la calota y veo desde arriba el cerebro, anterior, posterior, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, unidos a este nivel más o menos por el cuerpo calloso, esas fibras de sustancia blanca, axones, fibras interhemisféricas. ¿Qué voy a ver? Que los cuerpos neuronales, o sea, la sustancia gris de corteza del hemisferio izquierdo, se especializan en procesar cierto tipo de información diferente al tipo de información que procesan las células del hemisferio derecho de corteza. Sin embargo, si bien procesan distinto tipo de información, están comunicadas. Un hemisferio necesita del otro. Ojo con esto. Cuando veamos distintos lóbulos y cuando incluso vemos distintos hemisferios y distintas zonas dentro de cada hemisferio, tenemos que tener presente que el funcionamiento del cerebro es holístico. ¿Esto qué quiere decir? Que las estructuras están relacionadas entre sí en diferentes niveles. Niveles corticales entre sí, niveles corticales con niveles subcorticales, niveles subcorticales entre sí. Bien, el hemisferio izquierdo está relacionado con funciones de procesamiento de información desde el punto de vista lógico-matemático. ¿Qué quiere decir esto? El razonamiento. Si yo estoy haciendo cuentas, si yo necesito saber el significado de un significante, o sea, cuál es el significado de una palabra, por decirlo en criollo, voy a estar utilizando más que nada el hemisferio izquierdo, que es el lógico matemático. Es el que procesa información de manera secuencial, temporal, una información después de otra, es como cuando estoy haciendo cuentas. Y es el que maneja la información desde el punto de vista del aspecto lingüístico, como les decía, de significado y significante de las palabras. En cambio, en el hemisferio derecho, la información que se va a procesar es información
intuitiva, analógica, yo no diría impulsiva, está puesto así en algunos contenidos que seguramente van a ver, por eso lo puse, pero se trata, lo impulsivo tiene que ver más con el sistema límbico, por lo tanto no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Y tiene que ver con información que tiene que ver con las relaciones espaciales, no temporales como la del hemisferio izquierdo, sino espaciales. Información que no es secuencial, sino simultánea. Información que tiene que ver con los aspectos no lingüísticos de la comunicación, como los gestos, el tono de voz, el volumen de voz, el doble sentido en una comunicación, la metáfora, las emociones. Entonces, fíjense cómo en el lado izquierdo proceso información lógico-matemática, procesamiento totalmente lógico, A entonces B, esto significa aquello, empieza esto, sigue esto y sigue esto, información secuencial. Y acá tengo una información más bien holística en el sentido de simultánea, que tiene que ver con el manejo espacial, que tiene que ver con los aspectos no lingüísticos de la comunicación, lo que se llama el lenguaje pragmático, la función pragmática del lenguaje. Entonces, fíjense cuando yo les comentaba al principio de todo en los conceptos principales que teníamos que tener en cuenta y les hablaba de esos tips para estudiar las diferentes estructuras. Estos son macroestructuras los hemisferios, ¿sí? Vamos a ver estructuras dentro de estos hemisferios. Pero ¿cómo lo estamos empezando a estudiar? Con la metodología que les anuncié que íbamos a estudiar a partir de ahora. Estamos viendo una localización, estamos viendo unas características del tejido, es decir, características histológicas de ciertas estructuras que son la base neurofuncional de estas funciones, que luego vamos a desarrollar en las diferentes clases cómo van funcionando. Y en función de entender, si yo entiendo cuáles son estas funciones, voy a entender qué pasa cuando estas estructuras funcionan mal. Por ejemplo, si yo puedo de alguna manera identificar cuáles son las funciones del hemisferio derecho, voy a poder razonar que hay patologías asociadas con el funcionamiento del hemisferio derecho, donde voy a encontrar, por ejemplo, en el síndrome de Asperger, trastorno del espectro autista, no digan autismo por favor, trastorno del espectro autista, ¿qué voy a encontrar? Personas que no son capaces de reconocer el doble sentido en un discurso, que son hiperléxicos, que no tienen manejo emocional del discurso. Lo mismo en el síndrome del aprendizaje no verbal, donde no se reconoce ni se interpreta la expresión emocional. Y donde, imagínense, son personas que van a aparecer desconectadas del contexto comunicacional. ¿Se acuerdan de, seguramente más de uno de ustedes vio Big Bang Theory, la serie? ¿Sí? ¿Se acuerdan de este personaje que ahora no me acuerdo el nombre? Estos son los momentos en que uno quiere estar en una clase presencial. Bueno, después me lo dicen en el foro o en el chat. Sheldon, ahí está. Sheldon se podría llegar a asociar a una tipología de tipo Asperger, ¿sí? Es un personaje hiperléxico que no es capaz de reconocer el doble sentido, es bastante literal y evidentemente no reconoce la expresión emocional tampoco. Tiene que ver con funcionamientos, más allá de la teología, pero tiene que ver con funcionamientos donde está implicada una patología en el hemisferio derecho.
¿Se entiende que si yo puedo reconocer, voy identificando la estructura, la función de esa estructura, si identifico la función, puedo razonar qué pasa con la patología? Por eso esto es un ejemplo de cómo razonar esta materia y la que le sigue. Entre paréntesis esto. Bien. Otros trastornos asociados a las patologías en el hemisferio derecho, que ya vamos a ver por qué, cuando ahora las vamos a integrar con los distintos lóbulos que vamos a ver. Pero el lóbulo parietal en el hemisferio derecho se encarga de toda la información que tiene que ver con la espacialidad. Y el lóbulo parietal tiene que ver con la sensopercepción. Entonces, si yo puedo manejar sensopercepción con lóbulo derecho, voy a encontrar, esto después lo van a integrar al final de esta clase, esto es una especie de anticipo, voy a encontrar, por ejemplo, patologías como negligencia hemiespacial, que es incapacidad de percepción del lado opuesto a la lesión, asomatognosia, que tiene que ver con trastornos del esquema corporal, anosognosia, que es falta de conciencia de una patología neuronal. Esto lo van a encontrar en el libro, pero no va a estar explicado qué es cada una de las patologías, por eso se los explico acá. Y desorientación topográfica, que es dificultad para ubicarse en el espacio, en la propia casa incluso, ¿sí? Es decir, todo lo parietal que tiene que ver con lo espacial tiene que ver con el hemisferio derecho, entonces vamos a encontrar este tipo de patologías. El lóbulo temporal que tiene que ver con el procesamiento auditivo, el lóbulo temporal, y que en el hemisferio derecho va a estar relacionado con todo lo que tiene que ver con el hemisferio derecho, ¿sí? Que es lo no lógico. Entonces voy a encontrar dificultades en la comprensión del contexto, voy a encontrar patologías relacionadas con lo que se llama la amusia, que es la incapacidad para reconocer tonos y ritmos musicales y reproducirlos, porque no se los reconoce. En el lóbulo frontal, que tiene que ver con la planificación y que tiene que ver con los aspectos motores, relacionados con el hemisferio derecho, que tiene que ver con la espacialidad. Voy a encontrar fallas en la función ejecutiva, que tiene que ver con el planeamiento y la resolución de problemas y desarrollo de estrategias, donde está la visión general, no la visión secuencial, para poder desarrollar una estrategia. Y dificultades en la perseveración, es decir, continuar con una estrategia, y distractibilidad por falta de control, justamente. Lo vamos a ver cuando veamos lóbulo frontal y prefrontal. Entonces, este cuadro que están viendo acá va a integrar lo que están viendo ahora de hemisferios con lo que vamos a ver seguidamente de que veamos especialización hemisférica y que es la función específica de cada uno de los lóbulos. Pero es como si hiciéramos un cuadro de doble entrada. Tenemos lóbulo parietal con función del hemisferio derecho. Bueno, ahí puedo entender, si entiendo esta función y entiendo esta función, puedo entender qué pasa cuando el hemisferio derecho funciona mal a nivel parietal. Bueno, ocurre todo esto. Ahora lo vamos a ver desarrollado y van a volver ustedes a este tipo de cuadros cuando lo copien haciendo pausa y escribiendo. Espero que escriban algo viendo el video. En el hemisferio izquierdo, seguimos con el hemisferio derecho, teníamos más del hemisferio derecho. Bueno, lo que les hablaba de la alteración en la función pragmática del lenguaje, lo vamos a ver en la materia del semestre siguiente, la función pragmática del lenguaje.
hay alteraciones en lo que es el reconocimiento del tono, de los ritmos, de los silencios. Los silencios tienen mucho que ver. Yo a veces apelo a los silencios cuando estoy hablando con ustedes y no me ven, o cuando estoy hablando con ustedes y me ven, pero estoy medio rígido porque todavía me siento bastante incómodo cuando me estoy grabando en video. Entonces apelo a veces al tono, levanto o bajo el tono, hago ciertos ritmos, incluyo ciertos silencios. Todo eso tiene que ver con la función pragmática del lenguaje. ¿Cuál es el lóbulo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje? El lóbulo temporal. Y el lóbulo temporal en el hemisferio derecho tiene que ver con todo lo más analógico. Entonces va a tener que ver con el tono, la emocionalidad, la metáfora, etc. ¿Sí? Que por supuesto deriva en niños a problemas de aprendizaje que tienen que ver con síndrome, lo que se llama el conjunto de signos y síntomas que se agrupan en lo que se llama síndrome del aprendizaje no verbal y también en síndromes atencionales, porque al no poder procesar ese tipo de información me estoy perdiendo un montón de información. Se supone que la información gestual, la información del cuerpo, de los movimientos corporales, la información del tono de voz, toda esa información que tiene que ver con el procesamiento analógico, es el 80% de la información y solo el 20% es la información lógica que tiene que ver con el hemisferio izquierdo, con el procesamiento del hemisferio izquierdo. Entonces fíjense todo lo que uno se pierde cuando hay problemas en el funcionamiento del hemisferio derecho. Y en el hemisferio izquierdo voy a tener dificultades con la lectura en voz alta. Esto tiene que ver con principalmente, aunque siempre interactuando entre sí los distintos lóbulos y los distintos hemisferios, pero tiene que ver con el hemisferio frontal izquierdo, con el área de Broca, que luego vamos a ver. Vamos a tener problemas con la comprensión lectora a nivel temporal, razonamiento lógico-matemático, memoria verbal y signos y síntomas depresivos porque tiene que ver con estructuras que están relacionadas con el control del sistema límbico. Acá no los despliego porque si no me van a matar. Ya me deben estar puteando de una manera. ¿Qué le vamos a hacer? Por suerte estoy re lejos. No saben ni dónde estoy, así que me van a putear cuando me conozcan nada más. O me van a agradecer, no sé. Vamos a ver. Por ahora es pesado, sí, es pesado todo lo que estamos viendo. Lo sé totalmente, pero lo estoy explicando de esta manera a esta hora y con captura de pantalla y todo para que les sea un poco más fácil. Y porque no todos tienen todavía el libro. Bien, ¿qué tenemos ahora? Cerebro y lóbulos. Vamos a hacer un pequeño recreo y voy a hacer yo un pequeño recreo. Y en la próxima parte de video vamos a ver los distintos lóbulos de corteza, sus funciones y sus patologías.